Ok, hoy vamos a ver la capa de enlace de datos, módulo 6 de este curso de CCNA. Bien, los objetivos de este módulo. Primero, el tema, propósito de la capa de enlace de datos. Su objetivo es describir el objetivo y la función de la capa de enlace de datos en la preparación de las comunicaciones para su transmisión por medios específicos. El otro tema es topologías. Comparar las características de los métodos de control de acceso en las topologías WAN y LAN. Trama de enlace de datos, describir las características y las funciones de la trama de enlace de datos. El objetivo de este módulo es explicar cómo el control de acceso a medios en la capa de enlace de datos permite la comunicación a través de redes. Ok, el propósito de la capa de enlace de datos. Primero, la capa de enlace de datos, que es la capa 2 del modelo de referencia OSI, es responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de interfaz de red del dispositivo final. Cuando hablamos de las tarjetas de interfaz de red nos estamos refiriendo al hardware que conecta al puerto, y este puerto se conecta a través del cable o vía inalámbrica a la red local. Bueno, otro propósito, permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de capa física y encapsula los paquetes de capa 3. Estamos hablando del direccionamiento IPv4 e IPv6 en las tramas de capa 2. Cuando hablamos de capa de enlace de datos nos estamos refiriendo a las tramas, y la trama pues es todo este encapsulamiento que se compone desde el inicio de la trama hasta el final de la trama, y todo lo que viene dentro de cada una de las PDUs, dentro de cada uno de los encabezados de las diversas capas. Entonces todo el entramado, ¿sí?, completo, pues está refiriéndose en esta capa de enlace de datos. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas. O sea, si alguna trama fue transmitida no completa, o en su camino se destruyó parte de la trama, entonces existe un mecanismo intrínseco en el cual se revisa que la trama llegue completa desde un punto a otro punto. Tenemos subcapa en esta capa de enlace de datos de acuerdo al IEEE 802 LAN y MAN. Los estándares IEEE 802 LAN y MAN son específicos para el tipo de red: Ethernet, WLAN, WPAN, etc. La capa de enlace de datos consta de dos subcapas: control de enlaces lógicos, LLC, y la otra subcapa, el control de acceso a medios, MAC. La subcapa LLC se comunica entre el software de la red en las capas superiores y el hardware del dispositivo de las capas inferiores. O sea que es una subcapa que hace esa conexión, esa comunicación entre la capa superior con la capa inferior. O sea, prácticamente las capas superiores son de software y las capas inferiores dentro de la subcapa LLC son las que conectan al hardware del dispositivo. La subcapa de acceso al medio es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios. Tenemos ahí en la subcapa MAC, pues tenemos los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.11, que es la parte inalámbrica, y tenemos la IEEE 802.15, ¿ok? Bien, entonces tenemos lo que hace esa subcapa MAC. Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza 4 funciones básicas de capa 2. Primero, acepta una trama del medio de red. Desencapsula esa trama para exponer el paquete encapsulado, o sea, le quita las cabeceras para tener lo que es de la capa 3 para las capas superiores, donde le llamamos paquete. Ya cuando le asignamos el encabezado de capa 2 ya le llamamos trama. Luego dice, vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama. O sea, sustrae la dirección MAC origen y el router
proporciona su propia dirección MAC para enviarla al siguiente salto, al siguiente router. Reenvía la nueva trama en el medio siguiente del segmento de la red. Estándares de capa de enlace de datos. Los protocolos de capa de enlace de datos los definen las organizaciones de ingeniería, como por ejemplo el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE. También la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, y la Organización Internacional de Estandarización, ISO. También la ANSI, el Instituto de Estándares Nacionales Americanos. Ok, pasemos a la parte de las topologías. Cuando hablamos de topologías hablamos de cómo se conectan los dispositivos. Hay tanto topologías físicas y topologías lógicas. La topología de una red es la disposición y relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topologías utilizadas al describir redes. Topología física muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. Y tenemos la topología lógica, identifica las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquemas de direccionamiento IP. Lo que ustedes hacen en el Packet Tracer, en la parte de lógica, es precisamente esa topología donde conectamos dispositivos de interconexión, routers, switches y dispositivos finales, computadoras, teléfonos, impresoras, servidores. Y esas conexiones que ustedes hacen a través del Packet Tracer y toda esa estructura que se genera se llama topología lógica, ¿sí? Y podemos tener ahí varios tipos de topología en estrella, topología en malla, topología en bus, en anillo, doble anillo, etcétera. Hay muchos tipos de topologías lógicas. Ahora, dentro también del Packet Tracer tenemos la opción de física. O sea, ahí las topologías físicas hablan de los medios, cómo están conectados entre los dispositivos, ¿sí? A veces podemos tener empate entre la topología física y la topología lógica, pero cuando tenemos un esquema de redes de área local virtual, entonces podemos tener físicamente, por ejemplo, una estrella, pero lógicamente pudiera funcionar como una especie de árbol o un anillo. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Cuando configuramos los dispositivos podemos modificar la topología física en una topología lógica diferente. Existen tres tipos de topologías WAN físicas comunes. Hablamos de las redes o enlaces extensos, o sea, dentro de las redes mundiales. Tenemos la topología punto a punto. Y bueno, y la más simple y común consiste en el enlace permanente entre dos puntos finales. También tenemos el Hub and Scope, similar a una topología en estrella donde un sitio central interconecta sitios de sucursales a través de enlaces punto a punto. ¿Sí? Conocido también aquí como tipo estrella o estrella extendida. También tenemos la topología malla. Proporciona alta disponibilidad, pero requiere de cada sistema final esté conectado a cualquier otro sistema final. O sea, están interconectados todos los dispositivos finales entre ellos, o los dispositivos de interconexión. También podemos tener una variante de la topología malla, que es semimalla, donde tenemos parcialmente conexiones entre algunos dispositivos haciendo áreas o sistemas autónomos. Tenemos la topología WAN de punto a punto. Entonces, en esta topología, como muestra ahí en la gráfica, tenemos dos nodos, el nodo 1 y nodo 2. Y a través de la conexión de la nube, que puede ser una red local, la internet o una red metropolitana, podemos tener conexiones entre estos dos nodos terminales. Y bueno, es posible que compartan medios con otros hosts, y debido a que todas las tramas de los medios solo pueden viajar hacia o desde los nodos, los protocolos WAN punto a punto pueden pues ser muy similares, ¿no? O sea, podemos tener una configuración también entre un nodo 1 y nodo 2 con algún sistema de encriptación o algún sistema de acceso,
¿sí? Podemos crear también algunos túneles para crear VPNs o para tener un nivel de seguridad mayor. Tenemos las topologías LAN. Estas topologías LAN pues, son más diversas. Suelen estar interconectados mediante topología estrella extendida, son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar, porque tenemos ahí prácticamente en la mayoría de las redes LAN un empate entre la topología física y la topología lógica. Tenemos también tecnologías como el Token Ring y el Ethernet heredado proporcionan topologías adicionales. Por ejemplo, podemos tener una topología tipo bus, ¿sí? Donde tenemos ahí todos los sistemas finales están conectados a un medio común y terminan en los extremos, donde tenemos ahí pues un acoplador para que no se desbalancee la línea. Y bueno, tenemos ahí que esta topología pues tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas es de que si se rompe esta línea principal, pues se aíslan dos segmentos, ¿sí? Okay, entonces ahí esa es una de las principales desventajas. Tenemos el tipo anillo, donde tenemos todos los dispositivos conectados a través de un medio que es circular, o sea, un circuito, y si se rompe el circuito, pues la información pudiera viajar, aunque más distante, por el otro extremo de ese mismo circuito. Estas topologías de anillo o topologías ring o token ring son en algunos casos determinísticos, ¿sí? Pero la mayoría se utiliza doble anillo para tener un nivel de seguridad y de redundancia pues considerable, para si falla alguno de los medios principales puede entrar el otro medio. Y tenemos las topologías estrellas, donde tenemos un punto central que puede ser un switch, un hub, un router, y a ellos conectados los dispositivos finales. Vamos a hablar de comunicaciones. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de cómo los dispositivos finales o dispositivos de interconexión intercambian su información. En la comunicación semiduplex, solo se permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez un medio compartido. Se utiliza en redes extensas y topologías de bus heredadas como los hub Ethernet. Aquí en la comunicación semiduplex, que ya ha sido rebasada, pues es equivalente cuando nosotros usamos el walkie-talkie o usamos o han visto a los taxistas que hablan por su radio. Entonces ellos tienen que hablar primero o escuchar, no hablan simultáneamente. Entonces ese tipo de comunicaciones se llama semiduplex. Y tenemos la comunicación full duplex o duplex completo, donde permite que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente en un medio compartido. Los switches Ethernet funcionan en modo full duplex, que claro, lo podemos configurar como high duplex también. El duplex completo, hagan de cuenta que es como el teléfono. Ustedes pueden estar escuchando y hablando al mismo tiempo. Bueno, si uno pudiera escuchar y hablar al mismo tiempo, pues estaría la comunicación más rápida, cosa que por las características humanas tenemos que primero escuchar y luego hablar. Pero en las computadoras no tienen esa limitante como el humano, y pueden transmitir y recibir simultáneamente, y eso eleva el ancho de banda. Tenemos dentro de las topologías métodos de control de acceso basados en la contención y acceso controlado. En la contención, todos los nodos que operan en semiduplex compartiendo por el uso del medio pueden citarse, como por ejemplo el carrier, que es la señal que se envía al medio, y tenemos ahí el protocolo CSMA-CD, la detección de colisiones también, y acceso múltiple a este medio a través de un señalamiento, de una señalización, y como se usa en la Ethernet de la topología bus heredada. El CSMA-CA también se utiliza en las conexiones inalámbricas, y bueno, es heredado del cableado del CSMA-CD, donde tenemos que ese tipo de acceso, el dispositivo que va a hacer o va a enviar
la información a la red, primero escucha el medio, si ve que está libre, transmite. Si no está libre, se espera. Después de cierto tiempo, que le llaman random time, entonces volverá a transmitir. Si hay una colisión también, el primer dispositivo que detecta la colisión tiene la obligación de enviar una señal de atascamiento para que se regresen los temporizadores, y el temporizador que tenga el menor tiempo transmite y accede al medio. Es un medio no determinístico, es un medio donde cualquiera puede hacer uso si está libre el medio. Y tenemos el acceso controlado. Aquí es donde sí tenemos el control y un paso de testigo que se llama token ring, y el acceso determinístico, donde cada nodo tiene su propio tiempo en el medio. Se utilizan redes heredadas como token ring y ARPANET. El token es el paso de testigo. Entonces, si el dispositivo que tenga el token puede hacer uso del medio hasta que libere el token, entonces hará otro dispositivo el uso del medio. Por lo regular, este token es jerárquico. Si un servidor quiere transmitir, tiene un token mayor que una terminal o una computadora común. Este tipo de acceso controlado está por desaparecer, ¿no? Por decirlo así. Tenemos el acceso basado en contención, el de este acceso CSMA-CD, utilizado en las redes Ethernet, en las cuales nosotros estamos haciendo redes Ethernet en el simulador y en el laboratorio. Funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de detección de colisión para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. La colisión es cuando chocan dos tramas, chocan dos señales, chocan dos paquetes y se destruyen. Entonces eso provoca un ruido en la red, y eso es lo que detecta el primer dispositivo y manda una señal de atascamiento para que se libere la red y se accionen los temporizadores, y el primero que termine el temporizador puede hacer uso de la red. Es una red no determinística. Tenemos el proceso de detección de colisiones. Entonces aquí, como les comento, detecta la colisión y hay un tiempo aleatorio y retransmiten los datos. Tenemos para las redes inalámbricas el CSMA-CA, utilizado por la WLAN y IEEE 802.11. Funciona en modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. Tenemos el proceso de prevención de colisiones, CSMA-CA. Al transmitir, los dispositivos también incluyen la duración del tiempo necesario para la retransmisión. Otros dispositivos del medio compartido reciben información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo en medio no estará disponible. Entonces ahí tenemos una ligera ventaja, ¿no? Trama de enlace de datos. Entonces nos vamos a la trama. La trama, hagan de cuenta como si fuera, en una analogía de la vida, un tren que va sobre la vía y va de una ciudad a otra. Entonces ese tren pues lleva el motor enfrente, lleva la máquina que va a jalar, lleva vagones que van a alimentar esa máquina, lleva vagones de los pasajeros, lleva vagones para transporte de comercio, y termina en un vagón hasta el final, que es el que también está monitoreando hasta el final a algunos oficiales, ¿no? Entonces tenemos en las tramas algo muy parecido. Tenemos los encabezados, los datos y el tráiler. Entonces esas tres partes son las que forman y conforman el encapsulamiento por la capa de enlace de datos, y bueno, para formar una trama. Los campos de encabezado y del remolque varían según el protocolo de la capa de enlace de datos. La cantidad de información de control que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso y la topología lógica. Aquí la capa de enlace de datos lo único que garantiza es, por ejemplo, que como si fuera la compañía ferroviaria.
la compañía ferroviaria, el tren que le estoy diciendo, pues la compañía no le importa pues si el cliente va a enviar su mercancía por partes o todo, o si cabe todo en el tren. ¿Sí? Lo único que asegura la compañía de ferrocarril es el transporte, que llegue íntegro esa mercancía o los pasajeros. Entonces es muy similar aquí en la trama de enlace de datos. La capa de enlace de datos asegura que llegue esa información. No sabe si es que contiene esa información, si es parte de todo de segmentos de un archivo grande. Eso no se preocupa esta capa de enlace de datos. Lo único que se preocupa es que llegue íntegra la información de un punto a otro. Aquí tenemos la distribución de los campos de la trama. Tenemos la trama de inicio y alto. Identifica el inicio y final de la trama, el frame start, el frame stop. Tenemos el direccionamiento, indica los nodos origen y destino. Acuérdense que el direccionamiento aquí es el direccionamiento MAC, la dirección MAC que ya vimos en los capítulos anteriores, que consta de 12 números hexadecimales. Estos números hexadecimales separados por un punto cada 4 o 2 puntos también cada 4 números. Tenemos el tipo, identifica el protocolo de capa 3 encapsulado. Entonces ahí tenemos también en la capa 3 tenemos el encabezado que viene siendo la dirección IP. Tenemos ahí, puede ser IPv4 o IPv6. Tenemos el control, identifica los servicios de control de flujo. Cuando hablamos de control estamos hablando de cómo va a acceder y qué tipo de medios está usando. Tenemos los datos pues es la carga útil de la trama, que viene siendo la información en sí. Y tenemos la detección de errores. Cuando esta trama pierde algunos bits o no llega completo, entonces tenemos ahí íntegramente en esa trama si llegó completa o no llegó completa a través de un algoritmo muy pequeño. Puede ser redundancia cíclica, puede ser un algoritmo pues muy sencillo, ¿no? Tenemos las direcciones de capa 2, también se conoce como dirección física, dirección de hardware también. Contenido del encabezado de la trama se utiliza solo para la entrega local de una trama en el enlace, actualizado por cada dispositivo que reenvía la trama. Y acuérdense que la dirección MAC es como la llave para acceso a su casa. La otra vez lo comentábamos en una analogía de la vida, ¿sí? La tarjeta NIC es como la puerta de su casa y la llave para abrir esa puerta es la dirección MAC, ¿sí? Entonces ahí podemos tener un paquete que puede ser enviado a una dirección específica, ¿sí? El paquete pues es la capa 3, es el direccionamiento IPv4, IPv6, pero cuando llegue a la casa, para poder entrar a ese paquete, pues tienen que tener la llave de acceso a esa casa. Entonces en esta capa pues habla de esos accesos y el mecanismo para tener esos accesos se llama encabezado de capa 2 o direcciones MAC. Tenemos las tramas LAN y tramas WAN. La topología lógica y los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos utilizado. Para las redes locales estamos hablando de Ethernet, que también actualmente este estándar, esta tecnología ha sido también ya implementada en ciudades. Entonces tenemos Ethernet, que es metropolitano. También tenemos el 802.11, que es el inalámbrico, el que ustedes tienen en casa cuando se conectan en su laptop, en su tablet, celular, hacia su router inalámbrico o a su access point. Y tenemos para enlaces WAN, o sea, cuando un proveedor te da internet, para que saber que tú tienes derecho a ese enlace de internet y tienes tus megas disponibles o tienes la conexión, ya pagaste tu renta de suscriptor, entonces tenemos el protocolo point to point, que es el protocolo de punto a punto, donde se envía autenticación, encriptación
y también entra a una conexión a un servidor donde está la base de datos. Si ya pagaste, entonces tienes acceso a la internet o acceso a la red. Tenemos el control de enlace de datos de alto nivel, HDLC, y bueno, este HDLC es muy similar, pero tiene algunas cualidades mayores que el punto a punto. Y tenemos el frame relay, que se utiliza también para proporcionar accesos a la internet o accesos de enlaces dedicados donde va a ser compartido el internet. El frame relay es un poquito pues una tecnología donde pudiéramos nosotros manipular los accesos. Vamos a suponer que ustedes tienen un ancho de banda asignado por su proveedor y están repartiendo el internet, y entonces el frame relay hace todos esos cálculos por ustedes y puede determinar que, sabes que este usuario usa más el internet en las mañanas de 7 a 10, y tenemos otro usuario que lo usa el internet en las noches, y bueno, entonces le podemos quitar ancho de banda a este usuario en la mañana porque no lo usa y se lo asignamos al otro usuario, y es una forma dinámica de asignaciones de anchos de banda, y podemos elevar el número de usuarios con un mismo ancho de banda. Ahí el problema es que si todos se quieren conectar al mismo tiempo, y eso ha sucedido, hay horas pico, se cae la red o el internet se hace muy lento cuando se utiliza frame relay. Cada protocolo realiza control de acceso a medios para topologías lógicas específicas. Ok, vamos al módulo de la práctica. ¿Y qué aprendimos? Las prácticas también se las voy a subir al sistema de tareas para que las tengan ahí. ¿Qué aprendimos el día de hoy? La capa de enlace de datos del modelo OSI, capa 2, prepara los datos de la red para la red física. La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones de la tarjeta de interfaz de red NIC a la tarjeta de interfaz de red. Aprendimos también que la capa de enlace de datos IEEE 802 LAN MAN consta de dos subcapas siguientes: LLC, el control de enlace lógico, y MAC, control de acceso al medio. Aprendimos los dos tipos de topologías utilizadas para las redes de área local y redes de área extensa, que son topologías físicas y lógicas. Tres tipos comunes de topologías WAN físicas son punto a punto, de concentrador, o son punto central, y radial, y malla, o sea el tipo estrella, ¿no? El concentrador, y malla o semimalla. Las comunicaciones semiduplex intercambian datos en una dirección a la vez. Puede ser full duplex, que envía y recibe simultáneamente, o puede ser half duplex, que envía parcialmente. Tenemos líneas dedicadas para un envío y línea dedicada para recibir esa información. Tenemos en redes multiacceso basadas en contención, todos los nodos funcionan en forma semiduplex. Tenemos ejemplos de métodos de acceso basados en contención que incluyen el CSMA-CD para redes cableadas Ethernet, topología de bus, y tenemos el CSMA-CA para las redes inalámbricas, WLAN. Aprendimos que la trama de enlace de datos tiene tres partes básicas: el encabezado, los datos y el remolque o el trailer. Los campos de trama incluyen indicadores de inicio y parada de trama, direccionamiento, tipo, control, datos y detección de errores. Aprendimos también que las direcciones de enlace de datos también se componen como direcciones físicas. Aprendimos que las direcciones de enlace de datos solo se utilizan para la entrega local de enlaces de tramas. Y bueno, pues eso sería todo por esta explicación de este módulo. En próximas grabaciones y clases en línea estaremos hablando sobre las prácticas que hacen referencia a esta capa 2, enlace de datos. Hasta luego.